internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankirinakana yanaptapampiwa, akawo kichawi uñañistayanyani. Defensa afirma que militares detenidos en Chile fueron denunciados por bolivianos que se dedican al contrabando. El ministro de Defensa afirmó que bolivianos que se dedican al contrabando fueron los que denunciaron a los 3 militares que fueron detenidos por carabineros de Chile el pasado 8 de septiembre. Arias afirma que alguna gente cree que porque ha hecho campaña lleva carta blanca para hacer cosas irregulares. Respecto a las denuncias de corrupción que surgieron dentro del gobierno municipal, el alcalde aseveró que entre los funcionarios destituidos por esas razones, existen personas que hicieron campaña electoral por él. Sin embargo, aclaró que ese apoyo no da lugar a que puedan delinquir. Dictan otra orden de prisión preventiva contra el exministro Guzmán. La justicia determinó el pasado lunes dictar una nueva orden de prisión preventiva contra el exministro de Energía Rodrigo Guzmán por su presunta relación con hechos de corrupción. Confirman la llegada de 370.000 segundas dosis de Sputnik V para este miércoles. Un lote de segundas dosis de la vacuna Sputnik V llegará el miércoles a territorio nacional para posteriormente ser distribuida entre los departamentos y comenzar su aplicación, informaron desde el gobierno nacional las autoridades. Buscan a asesino de una madre y su hija e investigan triángulo amoroso. Las víctimas fueron identificadas como Florentina Cordero Artega, de 36 años, y Adelaida Candia Cordero, de 18. El Alto reactiva su centro de monitoreo ante el incremento de hechos delictivos. La decisión fue adoptada en el marco del proyecto Ceja Segura, que busca reducir los índices de criminalidad. Amigos y amigas, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del Noticiero Nayri Pacha. En los siguientes minutos les estaremos presentando toda la información más relevante a nivel nacional e internacional de lo que viene a ser toda la información. Pero antes de dar inicio con todo el ámbito informativo, vamos a brindar un homenaje a la efeméride del Grito Libertario de Cochabamba, donde se celebra 211 años de la gesta libertaria. El 14 de septiembre de 1810 se produjo el levantamiento por el Grito Libertario de Cochabamba. La insurrección contra las fuerzas realistas se extendió desde el Valle de Clisa hasta la capital. Miles de cochabambinos, entre mujeres y hombres, empuñaron valientemente las armas con la convicción de liberarse del colonialismo.
La historia cuenta que la ciudad de Cochabamba fue fundada 2 veces. La primera fundación fue el 15 de agosto de 1571. Estuvo a cargo del capitán Jerónimo de Osorio. Casi 3 años después, el 1 de enero de 1574, Sebastián Barba de Padilla refundó la Tierra de los Valles por mandato expreso del Virreinato de Francisco de Toledo. Según datos históricos, ante la llegada de los españoles, el valle de Cochabamba tenía origen quechua y fue habitado por culturas primitivas bajo el dominio de collas. Posteriormente, los hijos del sol extendieron su imperio hasta estas tierras que formaban parte del Collasuyo. Cochabamba se encuentra en el corazón de Bolivia. Cuenta con cerros importantes conocidos como la Coronilla y Cristo de la Concordia, visible desde cualquier lugar de la ciudad. Entre los lugares más atractivos está el Parque Tunari y la Laguna Alalay, la cual es rica en flora y fauna. El departamento de Cochabamba se caracteriza por ser la capital gastronómica del país. Se puede degustar variedad de platos típicos como el silpancho, pique macho, chicharrón, pampacu, pichón, chajcho y picantes, acompañado de la tradicional chicha cochabambina. Cochabamba es la ciudad de mágico encanto, tierra de maíz y durazno, cubierta de flores multicolores. Cada 14 de septiembre rinden homenaje a la valerosa Llacta por el grito libertario de 1810 con diferentes actos protocolares. ¡Felicidades, Cochabamba!
Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Marzo del 2013. Vamos con más información y nos vamos hasta Europa, donde en Italia ya los estudiantes se preparan para regresar a las unidades educativas. Esto con un marco estrictamente restrictivo en cuanto a lo que viene a ser las unidades de sanidad. La estricta normativa en torno al pase verde marca la vuelta al cole en Italia. Unos 4 millones de alumnos regresan a las aulas este lunes en casi todo el país. Este certificado de vacunación contra la COVID no se les exigirá de momento para entrar en el colegio. Los universitarios, en cambio, sí deberán tenerlo para asistir a clase y para presentarse a los exámenes. Pero será obligatorio para absolutamente todo el personal de los centros educativos. Ken Salazar asume el reto en México tras ser designado como nuevo embajador de Estados Unidos en este país, que ve la problemática principalmente de la migración. Estados Unidos envía un nuevo embajador a México. Ken Salazar se presentará ante el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador este martes. Exfiscal general de Colorado, senador, secretario del Interior durante la presidencia de Barack Obama, Salazar se encuentra con la inmigración, el lastre de la pandemia y los cárteles de la droga como asuntos prioritarios. Afrontamos problemas de seguridad para que las comunidades de ambos lados de la frontera, en Estados Unidos y aquí en México, vivan sin miedo. Estamos lidiando con los desafíos de nuestro tiempo, con los huracanes, la sequía, el tipo de problemas que afecta a Estados Unidos, en el río Colorado y en el Río Grande, aquí en México. Continuamos con más información y el Papa se ha referido a la condena a lo que viene a ser el odio en nombre de Dios contra los judíos en Eslovaquia. El Papa Francisco, de visita en Eslovaquia, se ha reunido con la comunidad judía del país, ante la que ha lamentado que hombres de la Iglesia usaran el nombre de Dios para desatar la persecución antijudía durante la Segunda Guerra Mundial. El Papa se refería así al régimen eslovaco de la época, aliado de los nazis, que estuvo encabezado por el sacerdote católico Joseph Tiso. Aquí, ante la historia del pueblo judío, marcada por este agravio trágico e indescriptible, nos avergonzamos de admitirlo. ¿Cuántas veces el nombre inefable del Altísimo ha sido usado para realizar acciones que por su falta de humanidad resultan inenarrables? Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales
minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información y nos vamos hasta la ciudad del Alto, donde el gobierno municipal, juntamente con el sector gremial, han llegado a un acuerdo de amnistía tributaria. Esto para beneficiar a este sector, donde no se va a pagar lo que vienen a ser las sanciones de gestiones pasadas. Esto se ha coordinado con nuestra alcaldesa Eva Copa, porque tenemos que beneficiar a la familia gremial. Va a beneficiar a todos los gremiales de la ciudad del Alto. Una amnistía, un perdonazo que le estamos dando a nuestro pueblo gremial para que pueda regularizar sus patentes. El proyecto de ley lo estamos remitiendo este día miércoles a nuestro honorable consejo para que el consejo pueda aprobarlo inmediatamente y a partir del 1 de octubre ya nosotros podamos empezar a trabajar conjuntamente en la dirección de recaudaciones, esta amnistía, este perdonazo para la familia gremial. No se les va a cobrar multas y sanciones, lo que cuando no pueden regularizar sus pagos, según el RUA, se incrementa una multa y una sanción al patente que emite cada gremial. Es en este sentido, en coordinación con nuestros ejecutivos, hemos podido trabajar un proyecto de ley donde el hermano gremial ya no va a pagar esas multas y sanciones, solamente va a pagar su impuesto como corresponde, de acuerdo al sector y al lugar donde él estaba pagando su... Y a continuación vamos a ir a ver un video que está circulando en las redes sociales, donde militares interceptaron 2 camiones con mercadería ilegal. Luego estos procedieron a quemar los mismos, luego de que vieron que los contrabandistas se agruparon para recuperar los camiones. En las imágenes se detalla cómo los camiones se incendian. ¡Estoy grabando! Nuestra carpa de nosotros, sacalo. Mike, saca la carpa. Más de 4.000 millones de bolivianos en inversión pública es lo que ha anunciado el presidente Luis Arce Catacora, en lo que viene a ser la sesión por la efeméride de Cochabamba. Hermanas y hermanos cochabambinos, para la gestión 2021 tenemos presupuestado 4.856 millones de bolivianos para proyectos de inversión pública, un incremento de cerca del 130% con respecto a la gestión
2020. Actualmente tenemos en ejecución la doble vía Puente Chimoré, Puente Mariposas, con una inversión de cerca de 18 millones de dólares, la doble vía Puente Mariposas y Virgarzama, con cerca de 48 millones de dólares, la doble vía Puente Chimoré Villatunari por un monto de cerca de 41 millones de dólares, la construcción del tramo kilómetro 25 Río El Caine por cerca de 80 millones de dólares, y no podía faltar la construcción de la doble vía del tramo El Sillar. En el cual estamos invirtiendo ya 431 millones de dólares. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Llegamos a la recta final de esta edición. Las informaciones serán el día de mañana conmigo en otra ocasión. Que tengan un listo resto de jornada. Permiso. Defensa afirma que militares detenidos en Chile fueron denunciados por bolivianos que se dedican al contrabando. El ministro de Defensa afirmó que bolivianos que se dedican al contrabando fueron los que denunciaron a los 3 militares que fueron detenidos por carabineros de Chile el pasado 8 de septiembre. Arias afirma que alguna gente cree que porque ha hecho campaña lleva carta blanca para hacer cosas irregulares. Respecto a las denuncias de corrupción que surgieron dentro del gobierno municipal, el alcalde aseveró que entre los funcionarios destituidos por esas razones, existen personas que hicieron campaña electoral por él. Sin embargo, aclaró que ese apoyo no da lugar a que puedan delinquir. Dictan otra orden de prisión preventiva contra el exministro Guzmán. La justicia determinó el pasado lunes dictar una nueva orden de prisión preventiva contra el exministro de Energía Rodrigo Guzmán por su presunta relación con hechos de corrupción. Confirman la llegada de 370.000 segundas dosis de Sputnik V para este miércoles. Un lote de segundas dosis de la vacuna Sputnik V llegará el miércoles a territorio nacional para posteriormente ser distribuida entre los departamentos y comenzar su aplicación, informaron desde el gobierno nacional las autoridades.
Buscan a asesino de una madre y su hija e investigan triángulo amoroso. Las víctimas fueron identificadas como Florentina Cordero Artega, de 36 años, y Adelaida Candia Cordero, de 18. El Alto reactiva su centro de monitoreo ante el incremento de hechos delictivos. La decisión fue adoptada en el marco del proyecto Ceja Segura, que busca reducir los índices de criminalidad. Internet tigo uxana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uxankirina kana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.